Van a poder escuchar a continuación una nueva meditación de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. Continuamos con el cuarto día de nuestros ejercicios, estos ejercicios que estamos emitiendo desde Radio María. Estos ejercicios que son experiencia profunda de la misericordia de Dios en la que meditábamos especialmente ayer. Vamos a contemplar la encarnación y el nacimiento del Señor. Hemos puesto nuestra vida ante la misericordia del Señor y comenzamos a caminar de la mano del Señor, recorriendo el camino que Él ha realizado para estar con nosotros. Queremos hacerlo con las actitudes a las que nos invita San Ignacio, que nos sugiere, pidiendo que tengamos los oídos bien abiertos a la escucha de lo que Dios nos quiere decir, fiarnos de Cristo y también ser generosos en nuestra respuesta, en el deseo de estar tiempo orando con el Señor, generosos en la disposición a vivir el silencio en estos momentos. Y entramos en la contemplación del misterio de Cristo y lo contemplamos, comenzamos contemplándolo al contemplar la encarnación. Tenemos que traer a la memoria, en primer lugar, lo que vamos a contemplar, que es como la Santísima Trinidad, viendo cómo los hombres se condenaban por el pecado, determina la encarnación del Hijo, determina que quiere sacar al hombre de esta vida de pecado, que quiera redimirlo para poder el hombre de nuevo vivir como hijo. San Ignacio siempre invita a hacer una composición del lugar, es decir, a que nos situemos, ¿no?, en lo que vamos a contemplar. Aquí, claro, lo que tenemos que situarnos es ante algo pues que no tenemos muchas referencias de cómo hacerlo. Pero es que lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo es que nos ayude a realizar esta meditación, a colocarnos ante la Santísima Trinidad. Y esto lo hacemos pidiendo un conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame, más le siga. Que le sepamos amar al estilo de San Pedro, al estilo de San Pablo, de San Juan, de Santa Teresa, de San Ignacio, de tantos y tantos santos. Ese estilo que es el amor entregado, el amor que quiere vivir para aquel que ama. Que la amemos con un amor que nos transforme en Él, que no sea yo quien viva en mí, sino Cristo quien vive en mí. San Ignacio invita a que nos detengamos en tres momentos. En primer lugar, ¿cómo es la mirada de Dios? La mirada de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad, la mirada de Dios sobre mí. Dice el Salmo 33, el Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Por eso la mirada del Señor no es una mirada al mundo en general, a la humanidad en general, sino a cada hombre en particular, el que vive ahora y el que ha vivido en el mundo, un mundo necesitado de redención. ¿Cómo era el mundo en aquellos momentos? Esos momentos que anteceden a la encarnación. Muy distinto al nuestro, pero en parte muy parecido. Porque el mayor drama del mundo de entonces y de ahora es el pecado. Es la falta de esperanza. Es ver cómo parece que el mal tiene la última palabra cuando no es real, porque es el bien. Y eso es lo que nos muestra la encarnación. Que el amor y el bien vencen al mal, vencen a la muerte. San Pablo, en la primera carta a los Romanos, en los versículos 18 a 32, nos muestra cómo era el mundo de su tiempo, y en cierto modo, cómo es el de ahora. De hecho, desde el versículo 29 va desgranando toda una serie de pecados que se descubrían, llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Y va haciendo un recorrido. Va haciendo un recorrido y muestra un hombre que, aunque conoce el veredicto de Dios, según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen, nos dice. No nos vamos a detener a describir el mundo de entonces, ni el de ahora, lo vemos. Constantemente nos llega, y sobre todo nos llega lo malo, pocas veces se nos cuenta lo bueno. Pero es verdad que si en tiempos romanos veíamos pues cómo bastaba un signo con el dedo, el pulgar hacia arriba o hacia abajo para marcar la vida o la muerte de alguien, hoy a veces es una prueba médica la que determina si un niño puede vivir o no. Nos horrorizamos por aquello que sucedía en los circos, pero también nos tenemos que horrorizar pues tantas formas en las que vemos cómo el hombre
decide ser Dios y elegir quién vive y quién muere. Elegir lo bueno y lo malo, pensando que Él es la fuente de ese bien o mal, en vez de aceptar cómo el Señor manifiesta su voluntad. Tenemos que aprender a mirar a nuestra situación, a nuestro mundo de hoy, sin caer en la desesperanza, sin caer en aquello que Juan 23 llamaba profetas de desventuras, o sea, aquello de ver solo males y ruinas en la sociedad. Dice San Juan 23 que repiten constantemente que nuestra época va de mal en peor en comparación con el pasado. Y decía, nosotros opinamos de modo muy diferente de estos profetas de calamidades, que presagian la desgracia como si fuera inminente la ruina del mundo. A veces podemos caer en esta mirada tan pesimista. Cuando uno se pone a leer las noticias, las escucha, mal, violencia, destrucción, corrupción, y eso puede ir conduciendo nuestro corazón a desesperanza. Recuerdo una ocasión en que en el centro médico la enfermera me preguntaba que dónde estaba destinado yo, y me dije, bueno, pues allí hay mucha gente joven y bueno, hay mucha gente mayor. Dice, pues entonces más trabajo todavía, porque hoy hace falta que llevéis vuestra palabra a las personas mayores. Ella no era una mujer creyente, pero sí me decía, tenéis que dar una palabra de esperanza, porque muchas personas mayores que ya no pueden salir de casa, como tal vez te pasa a ti, hermano, que nos estás oyendo, pues solamente tienen la televisión. Solo tienen la televisión, y la televisión, me decía ella, es fuente de desesperanza. Lo que transmite es desesperanza, y hace falta que llegue, como lleva Radio María, una palabra de esperanza a todos. ¿Qué verdad es esto? Pues no caigamos nosotros en eso. Y no pensemos que nuestros tiempos son peores que los anteriores. Ya San Agustín, con su habitual perspicacia, corregía a sus contemporáneos que estaban viviendo las invasiones bárbaras y lo que se veía ya como el fin de un imperio. Decía, no protestéis, queridos hermanos, o es que tenemos que sufrir desgracias tan extraordinarias que no las han sufrido nuestros antepasados. Es verdad que encuentras hombres que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados. Pero esos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también entonces protestarían. En realidad, juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. Por eso no miremos al pasado, un pasado que tal vez ni hemos conocido. Ya decía Coelet, no preguntes por qué el pasado resulta mejor que el presente. Eso no lo pregunta un sabio. Incluso el cardenal Newman, hablando de esto, decía que cada siglo es semejante al otro, pero que a los que lo viven les parece que fue peor que el anterior. Incluso dice, respecto al cristianismo, la causa de Cristo agoniza siempre. A veces nos parece que la Iglesia va mal, pero eso ha parecido siempre. Lo que tenemos no es que mirar y pensar que va mal, sino cada uno de nosotros, en nuestro corazón, vivir los sentimientos y las actitudes de Cristo, para que en nosotros las cosas vayan bien y seamos transformadores de nuestra realidad. Porque el problema del mundo, insisto, es siempre el mismo. Siempre el mismo es el pecado. El pecado es la mayor tragedia de este mundo. El pecado en sus distintas maneras, el corazón que se deja empozoñar por el mal, ese mal que habita en los corazones. A veces hoy tenemos la percepción subjetiva de que el mal es mucho mayor, porque nos llegan muchas más noticias, porque los medios de comunicación a los que tenemos acceso hacen posible que sepamos lo que sucede en cada rincón del mundo. También sucede que a muchos pecados hoy se les quiere dar como una carta de naturaleza, haciendo ver como normales, incluso como derecho, las cosas que no son. Eso es verdad. Pero el problema es el mismo, es el pecado, más o menos divulgado, más o menos aceptado, pero ese es el problema, el pecado. Y para no caer en la desesperanza, para no caer en esta desesperanza, lo que tenemos que hacer es dejarnos mirar por el Señor y descubrir el mundo desde la mirada de Dios, que es mirada de misericordia. De un Dios que no mira de lejos, que mira de cerca. De un Dios que mira con amor, que mira al hombre como persona, que mira a cada uno, y a cada uno nos ama con un amor infinito. Porque en el fondo, solo un amor infinito puede amar a lo que es infinitamente pequeño. Tenemos que aprender esta mirada de Dios, a mirar al hombre de cerca, con sus problemas, con sus dificultades. Mirar a los hombres con los ojos de Cristo, decía San Juan Pablo II, en Redemptor Hominis.
que nadie sea ajeno a nosotros. Debemos mirar a toda persona que encontremos en el camino de nuestra vida con esa mirada amorosa de Dios, con los ojos de Cristo mismo. Es como si prestásemos nuestros ojos a Dios para que Él pueda mirar. Y a eso nos quiere ayudar esta meditación. La meditación no es solamente para recordar cómo sucedieron las cosas, sino para meternos en esta mirada. Y al meternos en esta mirada, descubramos el modo en que Dios nos mira a nosotros. Esta mirada que se os invita a contemplar es la mirada de la misericordia. Una mirada que ve que el hombre no vive como hijo, que es esclavo del pecado, que se ha olvidado de lo que ha sido creado, que ha sido creado para hacer reverencia, alabar, para bendecir, y no lo hace. Y un hombre que al dejar de hacer eso pretende ocupar el lugar de Dios. Un hombre que ya no reconoce que su servicio es a Dios, no a sí mismo. Un hombre que destruye la creación porque ha pervertido su uso. Un hombre que vive en la muerte, en la desesperanza, en la autodestrucción. Y al ver esto, al ver cómo la obra amorosa de sus manos quiere ser destruida por el hombre, Dios busca remedio. Y busca un remedio que es excepcional, porque los efectos del pecado son excepcionales, por su extensión, por su profundidad, y por tanto la respuesta de Dios va a ser excepcional, desbordante, magnífica, asombrosa. Consideremos esto. Contemplemos cómo esta mirada lleva una voluntad redentora. Hagamos redención. Utiliza San Ignacio esta expresión, ¿no?, que es clave en esta meditación, que pone en la Trinidad. Hagamos redención. Dios quiere redimir. No solo mira con misericordia, sino que responde ante lo que sucede, poniendo todo para que esa situación se transforme. Contemplemos esa voluntad de Dios que quiere sacar al hombre de la postración, quiere que vuelva a vivir como hijo. Como nos enseña el Señor Evangelio cuando levanta de la postración a tantos enfermos. Pero en todos ellos les dice, tus pecados están perdonados, mostrando que Él ha venido a levantarnos de la postración del pecado. Una mirada, la del Señor, que no nos acusa, que no busca culpables, que no se mueve en el reproche, sino que ama, que busca el modo de poder hacer que su amor llegue al hombre de una forma clara, para que podamos acogerlo. Es una mirada que no vuelve el rostro ante el pecado. Y esto es impresionante. Nos dice Isaías, hablando, profetizando cómo van a volver el rostro ante las heridas de Cristo. Como ante Cristo muchos no van ni a mirar al ver sus heridas, al ver sus llagas, esas llagas que está sufriendo precisamente por el que no quiere ni mirar. Pero Dios no hace eso. Dios no aparta su rostro. Dios no deja de mirar. Dios ni se avergüenza ni se horroriza ante nuestras heridas. Al contrario, nos mira con amor. Contemplábamos ayer esta parábola de hijo pródigo. Nos enseña esto. Tenemos que meditarla desde esto. El padre no vuelve el rostro ante su hijo. ¿Cómo llegaría ese hijo ante el padre? Sucio, demacrado, habría adelgazado, estaría hecho una piltrafa. Y no vuelve el rostro, al contrario. Lo viste, lo asea, lo prepara, recordándole que es hijo suyo. Por tanto, estas meditaciones nos introducen en esta mirada de Dios, esta mirada de Dios sobre la humanidad, que reconoce que descubre el mal, el pecado, pero no para volver el rostro, no para condenar, sino para redimir. Y por eso nos invita a unirnos a Él en esta obra de la redención, a que colaboremos con Él, para que esta obra llegue a todos. Por eso estas meditaciones también tienen que generar en cada uno de nosotros el deseo de llegar a los demás, de que los que no conocen a Cristo le puedan conocer, y tal vez me digas, ¿cómo lo voy a hacer si no me puedo mover de casa? Y lo puedes hacer. Todo enfermo es un misionero, porque ofreciendo sus dolores, sufrimientos, ofreciendo su oración, hace que Cristo llegue a los corazones. Y aquí San Ignacio nos invita a escuchar el coloquio que tiene entre sí la Trinidad. San Ignacio tenía una devoción muy especial a la Santísima Trinidad. Había recibido gracias extraordinarias sobre este misterio y hablaba mucho de él. Por eso es normal que nos invita a contemplar este coloquio, que uno puede decir, pero si no lo tenemos reflejado en la palabra de Dios. No directamente, pero sí a través de la acción de Cristo y de sus parábolas.
Por ejemplo, en la parábola de los viñadores homicidas, en el capítulo 20 de San Lucas, versículos 9 y 19. Aquí se nos muestra cómo al final envía al Hijo en esa búsqueda definitiva del hombre para ser salvado. Por tanto, dejémonos conducir por el Espíritu para poder entrar en este coloquio. Y luego tenemos que darnos cuenta de un tercer aspecto muy importante, que es cuál es el camino escogido por Dios para salvar al hombre. Porque es sorprendente. La redención es sorprendente. Ha elegido hacerse hombre, salvar la distancia que separaba al hombre de Dios y salir a su encuentro. Dios sale al encuentro del hombre. Se hace hombre para poder vivir con él y salvarlo. Podría haberlo hecho de otra manera, sí, claro. Pero ¿por qué elige esta? Porque es el modo en que puede expresar de un modo más inigualable su amor por el hombre. Un amor que no salva de una forma lejana, que no salva por control remoto, de una forma arbitraria, sino que se entrega, que se da totalmente. Dios no le pide al hombre que haga un esfuerzo por llegar a determinadas condiciones que son la salvación. No le hace hacer un camino costoso de llegar a una cima, sino al contrario, sino que Dios recorre este camino. Dios se abaja, se anodada para llegar al hombre. Y así Dios, siendo omnipotente, comparte nuestra debilidad. Siendo el eterno, entra en nuestro tiempo. Por amor a nosotros. Y esto tenemos que comprenderlo también vitalmente, llevarlo a nuestra vida, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas con nuestro trabajo. Y podemos pensar que todo es así, que al final todo depende de nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestra parte, pero sabiendo que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Dios es el que hace. De hecho, tenemos que meditar muchas veces y recordarnos muchas veces que lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre dejarse hacer. Es decir, es Dios en Cristo el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros y llamar a las puertas de nuestra alma. Y nosotros, lo único que tenemos que hacer es abrir las puertas de par en par a Cristo que viene. Para ello tenemos que quitar resistencias que le ponemos. Eso es una de las cosas que hay que hacer los ejercicios. Que eliminemos las resistencias que nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, en nuestra voluntad le ponemos a la acción de Dios, para que de verdad nos dejemos hacer por Él. Vamos ahora a escuchar una pieza musical que nos habla de esta encarnación del Verbo.
¿Cómo viene Dios a nosotros? Pues el Verbo asume la condición humana haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de San Juan 4:10. El amor del Padre se nos muestra en el plan de redención que nos quiere comunicar para que conozcamos la naturaleza de su amor. Y si tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, también podemos decir, tanto amó Cristo al mundo que dio su vida por él. El Hijo se hace hombre en fuerza de esa voluntad del Padre comunicada y de su amor a los hombres. Así el hombre no solamente va a ser perdonado, sino invitado a la intimidad con Dios. Este es el misterio de Dios, escondido por los siglos. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y esto por amor a mí. Esto es lo precioso, meditar que es por amor a mí, que lo ha hecho por mí, aunque solo estuviese yo en el mundo, también lo habría hecho. Y aprendamos de esta voluntad de redención por caminos que son de anonadamiento, de humillación, de obediencia, de pobreza. Y esto no suele coincidir mucho con nuestros criterios. Nosotros hubiésemos hecho las cosas de otra manera, porque en la práctica buscamos hacerlas de otras maneras. Cuando queremos resolver las dificultades, lo queremos hacer desde el poder, desde la abundancia de medios, desde nuestras capacidades. Si nosotros tuviésemos que redimir al mundo, quisiésemos ser Dios, y Dios para redimir el mundo se ha hecho hombre. ¿Y cuántas veces nos quejamos de que esto sea así? ¿Cuántas veces nos podemos quejar de este tener que obedecer, renunciar a nuestro criterio en las cosas? ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestras pobrezas, de nuestras faltas de medios, de nuestras limitaciones? Pues contemplemos cómo el Verbo, para redimirnos, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que la encarnación es misterio de redención, es misterio de amor, pero es misterio de obediencia, un misterio de humillación. Qué diferentes son el criterio humano y el divino. Y tenemos que cambiar nuestro criterio. Tenemos que cambiar nuestro criterio porque el modelo del modo de resolver las situaciones, los problemas, las dificultades es la encarnación. Que el modo de poder comunicar a Dios es a través de lo que Él nos ha enseñado en la encarnación. Y que esto exige de nosotros humildad, obediencia y pobreza. Una humildad que es olvido de las cosas, olvido de uno mismo en perfecto amor. Una humildad que es pórtico de la santidad y es la condición para todo apostolado, para toda misión, si de verdad queremos entrar en esa comunión con la redención de Cristo. Esta renuncia al propio yo, ofreciéndola a Cristo para la salvación de los hombres, es la condición fundamental del verdadero compromiso en favor del Evangelio, decía el cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa. También obediencia que es renuncia al propio yo, a mis criterios, a darme cuenta que yo hago la obra de otro. Es obediencia al plan redentor de Dios, que se manifiesta en personas concretas, y pese a lo que muchas veces diga nuestro juicio o a veces nuestra imaginación, esa obediencia es lo que hace posible que el apostolado dé fruto. Ese apostolado que también, hermano, haces tú. En tu enfermedad, en tus limitaciones, estas limitaciones no están dificultando tu apostolado. Te invitan a que tu apostolado sea otro, sea distinto, pero si lo vives con esa obediencia al Señor, va a dar mucho fruto. En el Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz, comentando que la sabiduría de Dios es necedad para el mundo, dice que tenemos que dejarnos poseer por la sabiduría de Dios. Es decir, renunciar a nuestras formas de pensar, a nuestros criterios, para que Dios nos enseñe a pensar, para que nos enseñe a vivir. De esta forma mi criterio no sea mío, sino suyo, para que mi juicio sobre la realidad no sea el mío, sino el suyo. Que vaya tomando en mí cada vez más forma los pensamientos, los sentimientos, las actitudes de Cristo. Un segundo momento que podemos meditar es la Anunciación. Esto nos invita a poner nuestra mirada en María, nuestra Madre, porque ella vivió perfectamente esto de lo que hemos hablado. Es nuestra mejor maestra para vivirlo. Detengámonos a escuchar el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, versículos 26-38. Contemplamos cómo la salvación es un don de Dios. La hace Él, la hace Dios.
pero cómo pide la colaboración del hombre. Es conmovedor pensar que Dios, creador del mundo, para entrar en él, ha pedido la colaboración de una mujer joven, que vive en un pequeño pueblo, en una pequeña nación bajo dominio de una potencia extranjera. Que es donde vemos también cómo es la lógica de la encarnación, ¿no? Cómo Dios elige caminos de humillación, de pobreza, y por tanto elige a personas que puedan vivir en esta sintonía. Dios escoge para su obra lo que a los ojos del mundo es impotente, pequeño, pobre, débil. Esto nos puede ayudar también a contemplar el primer capítulo de San Lucas, los versículos 5-25, al narrarnos el anuncio del nacimiento de Juan, que nos habla en esta misma línea. Es verdad, María ha sido preparada por Dios para colaborar con Él de un modo extraordinario. Es la llena de gracia. No ha sido siquiera rozada por el pecado. Pero si ella no lo sabe. Ahora, qué distinta tenía que ser a todos los demás. Cuando somos conscientes de que el pecado nos lastra, es cuando podemos intuir lo extraordinario que es vivir sin ese lastre. Cuando uno ve una mirada de inocencia, esa mirada que hay en muchos niños, uno puede sospechar lo increíble que tiene que ser una mirada totalmente pura, como lo era la de la Virgen. ¿Por qué no pedimos al Señor que nos regale esta mirada de la Virgen, poder contemplar esta mirada de aquella que no fue rozada por el pecado? Y esta mujer insignificante a los ojos del mundo, va a escuchar en su corazón una llamada de Dios a vivir en profunda intimidad con Él. Por eso la aparición del ángel y sus palabras son una sorpresa, que sin embargo puede acoger con naturalidad. La naturalidad porque ella está en la sintonía de Dios. Y de esta manera va a poder descubrir su vocación, ser madre de Jesús, ser madre de Dios y darlo al mundo y entregarlo al mundo. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos introduzca en el corazón de la Virgen? Que hagamos esta meditación desde el corazón de la Virgen, para tener conocimiento interno de Dios. Ese conocimiento interno de Dios que ha realizado su obra de salvación en la vida de María. Y aquí podemos ir deteniéndonos, también como si presente me hallase, contemplando las palabras de Gabriel, las palabras de María llena de asombro, pero a la vez de fe y de gratitud. Contemplar esa actitud de María totalmente abierta a la voluntad de Dios, totalmente disponible para Dios. Que quiere hacer la voluntad de Dios, que no pone ningún obstáculo. Obedece sin entender, pero sabiendo que Dios realiza sus promesas, que nunca defrauda. Y en lo que no entiende lo guarda en el corazón, sabiendo que tiene un sentido, que tiene un valor. Y esto nos enseña a nosotros cuántas veces en nuestra vida suceden cosas que no entendemos. Tal vez el ahora, esto que te impide salir de casa. Tal vez una situación. Y no lo entendemos, pero tenemos que guardarlo en nuestro corazón para poderlo meditar y poder descubrir en algún momento el sentido que esto tiene. El bien que esto tiene para mí, en la obra que Dios está haciendo en mí. Y vamos a contemplar, por supuesto, el sí de María. El sí que sostiene toda nuestra vida. El sí que sostiene nuestra respuesta a Dios. Nosotros hemos dicho que sí a Dios porque María respondió con su entrega a la llamada de Dios. Y María es la que está sosteniendo mi sí. A esto nos puede ayudar también contemplar las palabras del Magnificat, en que María nos desvela cómo vive en su corazón todo esto. Y de esta manera nos enseña lo que tenemos que vivir nosotros. El gozo de haber sido llamados por Dios a la vida, de haber sido llamados por Dios a seguirle cada uno en su estado de vida, haber sido llamados por Dios a colaborar, cada uno de una manera distinta en la redención. Pero también a vivir como María la humildad de saber que nosotros no hemos hecho méritos, sino que Dios nos lo ha dado todo. La certeza de que Dios no defrauda y cumple sus promesas. La confianza en que Dios es el que hace su obra y que hace una obra maravillosa en mí. Yo también invitaría a que contemplemos un aspecto que puede parecer marginal, pero es cómo esto sucede en silencio. ¿Quién se había enterado de esto? No se enteró nadie. Nadie, ni los vecinos de más cerca se habían enterado de lo que estaba sucediendo.
Y es que sucede como en los fenómenos meteorológicos, ¿no? Oímos el trueno, oímos la tormenta, podemos escuchar la lluvia, el aguacero, pero la nieve solo una la percibe cuando se asoma a la ventana. Cae la nieve sobre el mundo y es silenciosa, es callada como el amor de Dios. Y no podemos negar la caída de la nieve porque no la hayamos oído. Igual sucede con el amor de Dios. Muchos lo niegan, pero es que tienen que abrir las ventanas para contemplarlo. Y esas ventanas son las ventanas del alma, liberándose del pecado para poder contemplar este amor de Dios. Porque el amor de Dios cae incesantemente sobre el mundo, sin que muchas veces lo escuchemos, sin que lo percibamos. Hay que abrir mucho los ojos del alma para enterarse. Lo dice el Salmo 33, la misericordia de Dios llena la tierra. Cubre las almas en esa incesante nevada de amor. Por eso contemplemos en silencio, busquemos en estos días de ejercicios ese silencio que es lo que nos permite sintonizar con Dios. Nos permite sintonizar con Dios, igual que para escuchar ahora Radio María ha habido que sintonizar la radio. El silencio es lo que hace que sintonicemos con Dios. ¿Y por qué el silencio? Porque Dios ha hecho sus obras grandes en silencio, lo vemos en la encarnación y lo vemos en la resurrección, en silencio, sin despliegues de medios, sin que al principio se entere casi nadie. Esto es precioso. Pues meditemos en esto, meditemos en la encarnación y meditemos también en la anunciación. Y ahora, después de escuchar esta canción, podremos seguir meditando en el nacimiento.
con esta música que acaba de forma triunfal entramos en el nacimiento de Jesús. Vamos a contemplar este nacimiento y vamos a contemplar sobre todo al niño Jesús. Decía la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús: cuando se ve a Dios hecho niño por amor al hombre, que nada parece todo lo demás. Y qué deseos de corresponder este amor infinito, dándole, como Él desea, todo nuestro amor. De esto se trata, y para eso nos tenemos que hacer pequeños. Para entrar en el misterio de la Natividad hay que hacerse pequeños. Es lo mismo que sucede en la Basílica de la Natividad. Muchos tal vez lo hayan visto, que la puerta de entrada es una puerta muy pequeña, en que hay que agacharse para entrar. Se hizo así para evitar que entrasen los sarracenos a caballo y lo profanasen. Pero hoy a nosotros nos recuerda, porque hoy sigue así esa puerta, que para entrar en el misterio de Navidad tenemos que hacernos pequeños. Es verdad que en Navidad, cómo cambia cuando vemos cómo la viven los niños, con ese asombro, con esa ilusión de ver lo que está sucediendo. Pero vamos a pedirle esto al Señor también, que podamos detenernos. Es verdad que hoy son varias las meditaciones que proponemos, a lo mejor alguno no puede hacer todas. Bueno, pues seleccionemos una, la que el Señor nos mueva, y quedémonos en ella. Leemos en el capítulo 2 de San Lucas, del 1 al 20, pues toda cómo nos narra esta historia. Pedimos ese conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para más amar y más seguirle. Para no quedarnos en la superficie del misterio, sino que de verdad entremos y aprendamos a descubrir vitalmente lo que sucede. Aquí no vamos a contemplar un cuadro bonito, sino que nos vamos a arrodillar ante lo que sucede, conociendo cómo Jesús me ama y me ama tanto, que se ha hecho un niño por mí para que le pueda abrazar. Nos podemos fijar en las 3 etapas del viaje. Podemos contemplar a María y a José pues en esa vida sencilla, de trabajo, de oración, pero también de permanente diálogo con Dios, abandonados sencillamente ya a la expectación del nacimiento de su Hijo. Y de repente hay algo que rompe esa paz y esa calma. Sale un decreto de emperador que obliga a que se empadronen. ¿Cómo cambia de repente todo? Y de repente a dejar preparativos, a dejar todo aquello que tenían listo y se ponen en camino. Qué costoso es esto. Pero ellos confían en Dios, saben que también Dios habla en las circunstancias, que Dios también está mostrando su voluntad y se ponen en camino, en un camino en el que tienen que dejar todo lo que tenían, prácticamente. Y es que Dios está preparando a María y a José a vivir el éxtasis del nacimiento con la obediencia y con la renuncia. Dios les ha pedido aquí que dejen hasta lo necesario. Les pide suma pobreza. Luego podemos contemplar ese viaje, un viaje complicado, difícil, duro. Y aquí San Ignacio tiene unas palabras muy bonitas. Dice: contemplar haciéndome un esclavito indigno. Es el único diminutivo que vemos en los ejercicios, ¿no? San Ignacio, vemos que aquí pone en esta meditación su corazón conmovido y nos invita a eso, a ponernos en un rinconcito de la escena, donde nadie nos ve, y contemplar. Pero dice esclavito, porque no solamente nos pide que nos quedemos contemplando, sino que queramos servir, que queramos ayudar y servir a José, a la Virgen, a estar al servicio de Jesús, sabiendo que somos indignos, pero que ese niño viene para que vivamos la dignidad que tenemos como hombres, haciéndome yo un esclavito indigno, sirviéndoles, contemplándoles, como si presente me hallase, dice San Ignacio. Y de eso se trata ahora, de contemplar, de entrar en esa escena, de contemplar lo que está sucediendo. Y aquí contemplamos ese camino fatigoso, por esos caminos, en buena parte de desierto, de polvo, de fatiga, pero sobre todo los caminos que, porque están ellos y porque está ahí Jesús, que todavía no ha nacido, son caminos de silencio y de amor. Y luego nos ponemos ante el portal de Belén. Pero antes de eso contemplemos cómo llegan y no encuentran un lugar, cómo experimenta ya el Señor el rechazo en el corazón de los hombres. Qué tremendo momento para José, qué impotencia tuvo que sentir San José de no poder encontrar un lugar para su mujer y para su hijo que está a punto de nacer. María necesita descanso y San José tiene que estar roto de ver que no le puede dar ese lugar. Es que esta suma pobreza, esta humillación que también viven ellos, para poder entrar en esa sintonía con lo que Dios hace. Por eso, dice Santa Teresa de Jesús, parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén a donde nació y la cruz a donde murió. Que no sintamos nada como casa nuestra, sino que nuestra casa sea el corazón de Cristo, que nuestro hogar sea su corazón.
y que aprendamos como Él esos caminos que son caminos de humillación, de pobreza. Y ahora contemplémosles allí, en ese lugar, en ese establo, despojados de todo, una pobreza total, en silencio, sin que parezca que a nadie alrededor parezca importarles. Y ahí nace el Señor. Y nace y le depositan en un pesebre, en el lugar en el que comen los animales. Es que a veces no nos damos cuenta de esto. Por eso decía lo que a veces hacen falta los niños para recordarnos. Viendo esa película de la Natividad, que narra en algunas cosas más o menos acertadamente todo lo que es el nacimiento de Cristo. Estamos en el cine con varias familias y de repente en el momento en que se ve a María depositarlo en el pesebre, el niño grita: ¡ahí no, que se lo comen los animales! Pero si es que es eso donde está el Señor. El Señor se nos ofrece desde un pesebre, el lugar donde comen los animales. ¿Para qué? Porque está en ese lugar donde nosotros no es que nos atreviésemos no a comer, sino ni nos acercaríamos. Para que la adoremos allí, para que la adoremos descubriendo que Él viene a vencer el pecado, que Él viene a vencer para nosotros el pecado y la muerte. Contemplemos a Jesús que nos abre sus bracitos para que lo acojamos en nuestro corazón. Contemplemos a la Virgen y que ella nos enseña a mirar a Jesús como miraba a su Hijo. Contemplemos la mirada de la Virgen, esa mirada pues que nos puede ayudar a descubrir cómo le tenemos que mirar nosotros. San Ignacio al final de las meditaciones nos invita a un coloquio, a hablar. Pues aquí se trata de hablar con el niño Jesús. Es verdad que cuando hablamos con los niños pequeños a veces levantamos mucho la voz y le hacemos tonterías, aunque no nos entiendan. No, pues hablemos con Jesús como se habla como un niño, dejando nuestro corazón, perdiendo vergüenza a lo que digan los demás, y dejemos que Él nos responda con su mirada llena de ternura. También podemos hablar con la Virgen y San José, que ellos nos cuenten lo que viven, cómo lo viven, que nos hagan entender pues todo lo que están viviendo. Miremos a Jesús y abrámosle nuestro corazón. Dejemos que Él llegue hasta el fondo de nuestra vida y la transforme. El camino de Belén viste de blanco, porque pasan un hombre y una mujer, camino santo. Frío y nieve, ella le ha mirado a él y con su canto ha encendido resplandores en la fe. Camino santo. Frío y nieve vienen desde Nazaret y están cansados. Ya les duelen las sandalias en los pies y van rezando. Frío y nieve y un silencio por doquier, que están llegando. No hay posada, pero el niño va a nacer, el niño santo. Frío y nieve y pesebre para el que vino de lo alto. Frío y nieve, la Virgen y San José me están mirando. Yo quisiera poder llegar hasta Él y con mi llanto adorarlo arrodillado a
sus pies para besarlos. Yo quisiera poder llevarle también algún regalo. Mis miserias solo tengo para él y mis pecados. Frío y nieve, una estrella está Belén, y a los magos. Frío y nieve, yo también la seguiré. Camino santo, camino santo. Hagámonos, por tanto, como los pastores o como los magos, ¿por qué no? Para acercarnos a adorar a Jesús, para entrar en esta adoración de Jesús. Es importante que consideremos una cosa. Es verdad que en estas meditaciones, los días anteriores, pues eran la materia de la que hemos hablado, pues era muy concreta. Ahora de repente se abre ante nosotros un abanico con muchas cosas. Claro, no podemos meditar en todas, no podemos contemplar todas. San Ignacio lo que invita siempre es a detenernos en aquello en lo que el Señor toca nuestro corazón. No se trata de saber mucho, de conocer mucho, de meditarlo todo, sino de coger aquello en lo que veo especialmente una luz, o el Señor ha tocado con determinada cosa mi corazón y me invita a detenerme ahí. Hagamos esto, ¿no? Podemos contemplar en todo el Evangelio pues cada cosa que sucede despacio, leerlo despacio, ir meditándolo, podemos detenernos en un momento, pero sobre todo es dejar que Dios vaya haciendo su obra, que Dios vaya realizando en estos ejercicios su obra. Y nosotros secundémoslo buscando esos momentos de soledad, de silencio, para poder estar con Él a solas, para poder dar vueltas a estas cosas. Tal vez, repito, como os había dicho, pues que podemos coger un cuaderno y apuntar alguna cosa que me ayude para luego no perderlas, ¿no? Y sobre todo después de que hayamos acabado esta experiencia de ejercicios, especialmente ya en los días de la Semana Santa, pues podernos recordar cosas que el Señor ha sembrado en nuestro corazón, ¿no? Porque los ejercicios espirituales son como una siembra, en que el Señor va lanzando, y luego eso va a ir dando fruto. Después, tal vez, muchos días después empezamos a descubrir algún fruto, que el Señor ha podido mover nuestro corazón a algo. Por eso tenemos que vivirlo, los ejercicios, también con serenidad, sin agobiarnos, porque son tantas las cosas que ahora nos va a parecer que necesitamos todo el día, en silencio, para poder meditar todo, ¿no? Ese tiempo que nos hemos puesto, ese tiempo que tal vez pues el Señor nos está pidiendo, pues poderle dedicar más tiempo, poder estar más tiempo con Él. Bueno, pues que ese espacio de tiempo ir gustando todo lo que el Señor hace. Pero insisto en que es muy importante la contemplación. Es verdad que a veces es difícil, ¿no? Y sobre todo en algunas condiciones es complicado, pero el hacernos presente, estar ahí, escuchar, ver, mirar. Por eso, pues vamos a continuar nuestros ejercicios con un gran deseo de dejarnos hacer por Dios, sabiendo que eso es lo propio de Dios, hacer, y nosotros dejarnos hacer. Y eso es lo que nos invita al nacimiento, a dejarnos hacer, a dejarnos conmover por la mirada y la sonrisa de un niño envuelto en pañales, por la mirada de amor y la sonrisa de la Virgen y de San José gozosos ante su Hijo. Mañana continuaremos contemplando la vida pública del Señor. Pero hasta entonces, atesoremos en nuestro corazón esa mirada y esa sonrisa del Niño Dios. Acaban de escuchar otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales que impartió en Radio María el Padre Javier Mairata en el año 2018. Pueden volver a escuchar estas meditaciones en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les seguimos ofreciendo otras diversas tandas de ejercicios espirituales, a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche, todas ellas en hora peninsular.